Buenas tardes nuevamente, hermanos. Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un privilegio poder estar aquí al frente de ustedes con la palabra de Dios, pero también es un reto inmenso, que sinceramente cuesta asumirlo, pero vamos a ir adelante con la ayuda del Señor. Quiero invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 1. Todavía no hemos empezado. Lo que hoy estamos haciendo es una introducción del fondo histórico. Y esto es importante aclarar. Lo que vamos a ver esta tarde nos ayuda mucho a entender lo que significa esta carta, cómo estudiarlo, por qué, para qué. Muchas de esas preguntas que comienzan con un sentido de duda, de no saber cómo hacerlo, pues muchas gracias. Entonces, es por eso que estamos viendo esta parte introductoria, para poder saber lo que Dios quiere enseñarnos con esta carta, y que nosotros podamos tener esas herramientas de poder estudiar esta carta. Hablo de la Epístola Universal de Santiago. Una de las leyes del aprendizaje es el repaso, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer hoy, y terminar también toda esta parte introductoria, también es repasar un poco lo que hemos hablado la anterior semana. La Epístola Universal, Santiago, yo la denomino una fe puesta en acción. Esta carta tiene un carácter muy práctico, y necesitamos tener práctica en esta carta. Entonces, a todos se les ha repartido los boletines, ¿verdad? Pueden ver, todo lo que vamos a hablar está ahí. Entonces pueden seguirme, por favor, desde sus copias. Eso va a facilitar mucho, porque también se lo pueden tenerlo para poder tener algo o esta herramienta de poder estudiar la carta de Santiago. Antes de continuar, voy a invitarle a que podamos orar, que Dios nos guíe en su palabra. Señor, te agradecemos mucho, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y estamos aquí, Señor, con mis hermanos. Tenemos necesidades de aprender de tu palabra, Señor. Y queremos hacerlo de una manera apropiada, por eso es que necesitamos de tu guía, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos ilumines, nos oriente, nos conduzca en lo que vayamos a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser práctico en todo, Señor, tal y cual como vamos a verlo en esta carta. Gracias por todo, y encomendamos este tiempo en tus manos. Amén. Recordando un poquito la semana pasada acerca de esta carta, tiene 5 capítulos, 108 versículos, aproximadamente una lectura de 20 minutos, algo así. Puede hacer un devocional, considerando que esta carta es como un manual para nuestras vidas, y podemos tenerlo eso en nuestra vida también cotidiana. Recordando la secuencia de el conjunto de las cartas universales que cuenta con Santiago, la primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan,
Judas. Esas son las cartas universales que hacen el grupo de cartas universales. Y esta secuencia, como el año pasado lo hemos mencionado, en Gálatas capítulo 2, verso 9, lo encontramos, donde dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Eso podemos concluir que Jacobo es el mismo Santiago, Cefas, Pedro y Juan con el mismo nombre, agregando esto a Judas. Esto son consideradas las llamadas columnas de la iglesia. El apóstol Pablo lo menciona de esta manera y por esa razón que también la tenemos en nuestras Biblias correlativa con esos nombres. También estas cartas no fueron dirigidas a personas o iglesias en particular. Su objetivo de estas cartas era más bien servir de ayuda a un conjunto amplio de congregaciones diseminadas, objetivamente con Santiago, diseminadas por las regiones. Y es por esa razón que estas cartas tienen el nombre de epístolas universales o cartas generales. También hemos visto acerca de libros que fueron objetados o cuestionados, en otras palabras. Estos libros no fueron rechazados, sino tuvieron esa cuestión. Los teólogos de la iglesia primitiva tenían mucho cuidado con libros que pretendían formar parte del canon de lo que hoy tenemos, la Biblia. Entonces eran muy cuidadosos. Y dijimos algunos ejemplos sobre libros o cartas que fueron objetadas o cuestionadas, como por ejemplo la de Hebreos, porque no se sabe quién fue su autor humano, hasta que los estudiosos llegaron a la conclusión, después de haber estudiado, escudriñado esta carta de Hebreos, y llegaron a la conclusión de que es palabra de Dios. Lo mismo sucede con Judas, Pedro, la segunda carta de Pedro. Judas, porque hay un libro apócrifo, entonces por esa razón se dudaba, se cuestionaba esa carta. Pero Santiago también está en esta misma situación, estuvo en esta misma situación de ser cuestionada, objetada, por el hecho de que contradice lo que dice el apóstol Pablo, solamente en apariencia. Porque cuando se estudia se llega a la conclusión de que no es así y que es palabra de Dios. Martín Lutero en el siglo XVI también rechazó esta epístola y posterior a eso tuvo que retractarse porque reconoció la canonicidad y la inspiración de la palabra de Dios respecto a Santiago. Sobre el autor de las epístolas, ahí podemos tener una guía en nuestros apuntes. Sobre el autor de las epístolas, Epístola Universal de Santiago, vamos a leer el primer verso, el capítulo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Bueno, este autor, como ya anteriormente también lo hemos estudiado, se identifica como Santiago. Y este Santiago no siempre fue Santiago, sino que tenía un primer nombre o un nacimiento de este nombre. Al pasar el tiempo se transformó o llegó a ser Santiago. En un principio era Jacobo, y eso lo vemos en Gálatas, que hemos leído anteriormente, ¿verdad? Entonces, Santiago o Jacobo es la misma persona. Decíamos también que este nombre de Jacobo era muy popular en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. El autor se identifica siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aún así, la interrogante para muchos es: ¿cuál Santiago?
quién escogió Dios para ser el escritor de esta notable carta de Santiago. Y decíamos también que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, también hay bastante Santiago. Específicamente en el Nuevo Testamento hay 5 nombres, 5 personas que llevan este dicho nombre. Por una parte encontramos en Mateo capítulo 1, verso 15, al hijo de Matán, el padre de José, el esposo de María. La referencia la tenemos en nuestras copias. Este personaje no pudo haber sido, porque es demasiado temprano a cuando esta carta fue escrita. Las 4 posibilidades son Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Esta referencia también está ahí, Mateo capítulo 4, verso 21. Y ellos fueron llamados por el Señor Jesucristo para ser de parte de sus 12 discípulos. Jacobo, Santiago y su hermano Juan, juntamente con Pedro, formaban un círculo íntimo, el más íntimo del Señor Jesús. Ahora ellos también se identificaron, o lo identifica el Señor Jesucristo como Boanerges, por tener un carácter impulsivo, ¿verdad? Hijo del trueno. Algo más para poder sacar mención sobre Santiago, Santiago, hijo de Zebedeo. Ellos pidieron, y esta mención, esto lo que vamos a tocar es muy importante, porque de aquí se desprende también este nombre para poder ser autor de este escrito. Santiago y Juan, ¿se recuerdan? Ellos pidieron ser parte del reino o buscaron preferencia en el reino del Mesías. Jesús le anunció que beberían de la copa. Ese cumplimiento se produjo con respecto a Santiago al morir degollado por mandato de Herodes Agripa I. Eso por el año 44. La referencia en Hechos capítulo 12, verso 2. La tradición para distinguirlo de otro Santiago, a lo llamó el mayor, Santiago el mayor. Entonces, para distinguirlo de otro Santiago, por ejemplo, el hijo de Zebedeo, la posibilidad 2 de Alfeo, también era parte de los 12 discípulos del Señor. A se lo identifica el menor. Quizá haya sido por el tamaño pequeño. El padre de Judas, no Iscariote, quiere decir que hay otro Judas. De él no se dice nada. Esta referencia lo podemos encontrar en Lucas 16. Queda un último lugar, el hermano del Señor. Gálatas, el apóstol Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 1, verso 19. De los 4 se tienen que descartar 2. Santiago, el padre de Judas, y el hijo de Alfeo. Entonces, a ellos 2 descartamos y quedan 2. Ellos, ¿por qué razón? Porque no han sido muy conocidos. Han estado más bien en el anonimato. Quizás, en la historia podemos encontrar muchas referencias acerca de su ministerio o del ministerio que ellos llevaban, pero en la Escritura permanecen así. Entonces se coloca posibilidades que ellos no fueron los posibles autores de esta epístola. Quedan 2. El primero de ellos es el hijo de Zebedeo y la segunda posibilidad el hermano del Señor. El hijo de Zebedeo, como ya hemos dicho, él fue ejecutado en la época de Herodes Agripa I, en el capítulo 12. Entonces, esa muerte prematura hace imposible que él haya sido el autor de esta carta. Entonces tenemos a Santiago, el hermano del Señor. Santiago, el Señor Jesucristo, en Mateo las personas mencionan al Señor Jesucristo, Marcos capítulo 6, verso 3, las personas hacen un comentario acerca del Señor Jesucristo.
en este texto. Dice así el texto: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, aquí tenemos una mención de Jacobo, el hermano del Señor, o podríamos considerarlo el medio hermano del Señor. Jacobo o Santiago es la misma persona. Vamos a considerarlo así: Jacobo o Santiago, las mismas personas. Las evidencias históricas llegan a la misma conclusión de que este Santiago fue el escritor de esta carta. El punto de vista tradicional también concuerda con esto. Han habido estudiosos que, sin influencia y prejuicios eclesiásticos o teológicos, han llegado también a la conclusión. Entonces hay muchos estudios que llevan a Santiago como autor de esta carta. Jesús tuvo hermanos y hermanas, hijo de María y de José, posteriormente al nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo, tanto Mateo, que ahí en sus copias está, Mateo como Marcos, nombran a 4 hermanos y hacen referencia a sus hermanas también. La idea de que María permaneció siempre virgen contradice lo escrito por la Biblia. Entonces, eso es muy importante mencionar, porque ahí tenemos a Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. La Biblia dice que María sí tuvo posteriormente hijos al nacimiento del Señor Jesús, y uno de ellos fue Santiago o Jacobo. Esos hermanos al principio eran incrédulos. En Juan 7:5 vemos acerca de esto lo que dice, lo que estoy diciendo. Dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Evidentemente, posterior a la resurrección del Señor Jesucristo, sus hermanos, específicamente su hermano Jacobo o Santiago, creen en él. En 1 Corintios capítulo 15, verso 7, dice que después de la resurrección, Jesús, el medio hermano, se presenta a Jacobo o Santiago. Sin duda, en ese momento es cuando Santiago o Jacobo creen en el Señor Jesucristo. Vamos al ministerio de Santiago. Específicamente en Hechos capítulo 15, verso 19, aunque yo he colocado ahí Hechos 15 del 13 al 29, es importante leer toda esa parte para poder concluir. 15, 19 y Santiago capítulo 1, verso 1, menciona a Santiago o Jacobo que era una persona líder en la iglesia, tenía un liderazgo dentro de la iglesia, era pastor, un pastor itinerante. Él visitaba toda esa región. Y consideremos lo que dice al principio: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Pues no puede mencionar algo si no conoce, ¿verdad? Entonces Santiago menciona esto porque conocía toda esa región y a los que estaban esparcidos. Entonces se consideraba una persona que oraba bastante, que sus rodillas eran como las rodillas de un camello, duras, porque entraba al templo para orar y pasaba mucho tiempo. Es impresionante. Incluso en la carta ya nomás entramos y los primeros versos hablan acerca de orar. Capítulo 1, verso 6, por ejemplo: pero pida con fe. Bueno, está refiriéndose a que ore con fe, ¿verdad? Santiago era un hombre muy educado. Estaba familiarizado con distintas cosas que conocía, tanto de la naturaleza como los fenómenos atmosféricos, la navegación, la domesticación de animales, la agricultura, la fauna, y así comienza a desarrollarse
La bibliología, nosotros hemos estudiado hace poco bibliología, ¿verdad? Con el hermano Juan Antonio. Y sabemos lo que toda la Biblia dice acerca de tanto la historia, los profetas, la iglesia, ángeles, y así se va desarrollando. Ese tema es muy amplio. Bueno, Santiago aquí menciona bastante acerca de este punto importante, bibliología. Y además conocía la situación del hombre, el pecado, la sabiduría, la necesidad de oración y muchas cosas más. Ahora, me parece que aquí hemos quedado, ¿verdad? La pasada semana, la composición, fecha de composición de esta carta. Probablemente esta carta fue el primer escrito del Nuevo Testamento. Probablemente. Hay muchas cosas que, menciona en Santiago que hacen esa probabilidad más certera. El trasfondo histórico de la epístola muestra la clase de persecución que hubo temprano en el primer siglo de los cristianos, cuando hubo persecución. Entonces, el uso de palabras, por ejemplo, sinagoga. Vemos ahí la palabra sinagoga es una de las palabras más antiguas, ya casi no se usa en las cartas de Pablo o en las demás. Entonces, capítulo 2, verso 2, por si acaso está esa mención, capítulo 2, verso 2, congregación o sinagoga. También eso atestigua de que fue en una fecha muy temprana. No hay referencia alguna sobre la controversia que hubo en el concilio de Jerusalén, por ejemplo. No hay mención acerca de eso. Entonces eso nos indica que fue un poquitín más atrás. Pero en el capítulo 2, verso 15 al 16, capítulo 2, verso 15 al 16, hace mención de una situación, de escasez. Habla de desnudez, habla de calentarse porque realmente no tenía las condiciones para poder tener todo esto. Entonces, eso podríamos dar referencia o tomar referencia de lo que dice en Hechos, capítulo 11, 27 al 30, donde Pablo y Bernabé, ellos toman algunas provisiones para ir a Jerusalén, porque había escasez. Todo eso lo había anunciado Dios a través de una profecía. Entonces esto colocaría que la escritura de esta epístola estaría dentro del año 44 o 50. Hay varios eruditos de renombre que prefieren fechar esta epístola antes de los 50. Es por esa razón que en nuestras Biblias encontramos alrededor de esos años. Entonces, si ponemos a ver, vamos a llegar a la conclusión de que más o menos está en esos años. Vamos a los receptores de la epístola de Santiago. No hay libro más judaico que en el Nuevo Testamento que esta carta. Es interesante. Primeramente se dirige Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión. Comienza ya mencionando acerca de ese punto hacia los judíos. Santiago escribe identificándose como siervo de Cristo. Asume que los cristianos o las personas, los judíos, han abrazado la fe de Cristo. Capítulo 2, verso 1, reconoce que ellos ya no están bajo el yugo, sino bajo la ley, pero esa ley que hace libre. Capítulo 1, 25, el capítulo 2, 12. Ellos estaban mezclados con otras personas que eran incrédulos. No solamente eso, sino que habían
personas que creían supuestamente, pero que blasfemaban el nombre de Cristo, perseguían a sus mismos compañeros, compatriotas, judíos. Los ricos aquí son también mencionados de una manera que no es agradable. Ellos están relacionados como perseguidores, opresores, se llevaban el salario y cosas así. Entonces tenemos esos receptores, esas personas donde Santiago escribe a esas personas. Santiago o Jacobo, con esa preocupación, es que se dirige o escribe esta carta a esos creyentes que están en la dispersión, a las 12 tribus de Israel. El propósito de esta carta, veamos este punto, el propósito de esta carta. El propósito de esta carta es totalmente práctica, totalmente práctica. Esta epístola seguramente, o bueno, como podemos concluir cuando leemos, que es ocasionada por experiencias corporales. Recuerdan que los ricos, como he mencionado anterior, oprimían a los pobres. Entonces, a través de eso se relaciona el propósito de esta carta. El estado espiritual, las doctrinas falsas entre los judíos, la persecución, los que fueron asediados o golpeados por distintas clases de males, por sus propios hermanos incluso. Entonces, todo esto viene desarrollándose en este tema, y Santiago escribe esta carta con el propósito de poder hablar acerca de lo que sucede dentro de la iglesia. Y recordemos que esta carta ha sido escrita a la congregación, a la iglesia. Eso es importante. Y podemos ver algo de eso en Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Tenemos lectura. Capítulo 1, perdón. ¿Dije 1 o 2? Sí, 1. Capítulo 1, verso 2 al... Vamos a leer hasta el 5. A ver, dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Wow. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El propósito de esta carta anima a los hermanos, pero también dice una gran verdad acerca de las pruebas. Recordemos que los receptores, dentro de los receptores, las personas que estaban escuchando o leyendo esta carta, ellos estaban pasando por situaciones difíciles, disperso, complicado, eso es verdad. Entonces dice pruebas, que hay que tener sumo gozo en medio de esas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir? Paciencia. Mas tenga esa paciencia, o la paciencia, su obra completa. Bueno, es interesante compararlo esto con una fruta. Una fruta que la tomas del árbol para comerla, pero no la tomas antes o después. Bueno, eso tenemos que saber mucho acerca de agricultura, ¿verdad? O relacionado al tema, para poder saber cuándo está completamente madura. Porque si la tomo antes, pues no es tan agradable, no va a ser igual que cuando está completamente madura.
Y si la tomo después, ya estaría pasado. Entonces tiene que ser en el momento ideal, el momento específico. Mas tenga esa obra completa, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero ¿qué voy a pedir? ¿Conocimientos informáticos? ¿Conocimiento de cálculos? ¿Conocimiento de medicina? ¿De agricultura? ¿A qué se está refiriendo Santiago aquí? Bueno, no podemos sacar ese texto de su contexto, ¿verdad? Tenemos que saber lo que dice antes y también después. Ese es un consejo que todo nos hace bien. Santiago se refiere a las pruebas. Y de hecho eso me hace recordar, nosotros estamos pasando por una situación, podríamos decirlo así, de pruebas duras por no tener local, ¿no? Entonces, en medio de eso, pues creo que el consejo del apóstol Santiago sería que nosotros podamos orar a Dios y pedir con sabiduría para saber qué es lo que Dios quiere en medio de esa situación de la que nosotros estamos pasando. Estamos hablando acerca del propósito de esta carta. Creo que tiene que ver en este momento con nosotros también. De nada sirve que tengamos dinero, no tengamos un local para poder alquilar o pedir anticrético. Entonces, de alguna manera nos lleva a pensar acerca de eso de pedir con sabiduría. ¿Qué es lo que nos está pasando? Ahora, veamos, ¿qué tipo de sabiduría es esa? A ver, vayamos a capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17, habla de una sabiduría que proviene de lo alto. Dice de esta manera: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y de pronto Santiago me lleva al verso 7 del capítulo 1, siguiendo ese tema. Pues no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna. Bueno, tenemos que tener la sabiduría de Dios y no dudar. Creo que tenemos esa práctica para poder hacerlo, ¿no? De poder pedir a Dios con sabiduría y saber por qué situación estamos pasando esta necesidad o esta prueba de falta de un local. Entonces, Santiago, el propósito que explica en toda su carta es poder practicar sobre lo que sucede con nuestra fe. No solamente se queda ahí, sino que también podemos hacerlo. Y podemos, si tenemos fe en Dios y oramos hacia Dios, seguramente Él nos lo va a dar. Y también sucede el otro lado, la soberanía de Dios. De todas maneras estamos bajo su voluntad de Dios. Y eso es lo importante, ¿verdad? Claro que sí. Es muy importante. El propósito de esta carta es interesante. Anima, cuida como relación de un pastor a sus ovejas. El estilo literario de esta carta. Aquí le voy a pedir que por favor me sigan en esto, porque es algo práctico, es algo técnico lo que vamos a ver ahora. Es importante para poder saber qué estilo literario el apóstol Santiago lo escribe. El vocabulario de Santiago, como el estilo literario, se parecen mucho al de Jesús en la predicación del Sermón del Monte.
Santiago, a propósito, menciona a Cristo 2 veces. En el capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, pero lo menciona dando un énfasis, pero muy impresionante. Es lo principal. Y posterior a eso, comienza a escribir de un orden literario, también podría considerarlo impresionante. La epístola de Santiago está escrito en un griego literario. El Nuevo Testamento fue escrito en un griego koiné. La palabra koiné es simple y sencillo, significa común. Koiné, común. Y se asemeja, ¿verdad? Koiné, común. Entonces eso es simple de poder entender. De ese koiné existían 3 tipos de koiné. Había un koiné vulgar, es el que se hablaba en las plazas, en los mercados, y había otro koiné conversacional, es el koiné que utiliza el apóstol Pablo en sus cartas y parte de los evangelios también. Pero había otro koiné, un koiné literario, un koiné más refinado. Santiago usa este koiné en la carta Santiago lo escribe de esa manera, ¿no? La epístola de los hebreos o a los hebreos también es utilizada este tipo de koiné. Lucas, un hombre muy refinado, muy educado, un hombre historiador como conocemos, él utiliza también este tipo de koiné. Lo utiliza en el Evangelio de Lucas, también en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algo para practicar. Yo sé que podemos hacerlo, hermanos. Algo para practicar. Si leemos el Evangelio de Mateo, continuamos con la carta de Santiago, nos vamos a impresionar con el hecho de que cada página de Santiago da evidencia de la influencia, de las enseñanzas de Jesús en los evangelios, en especial o específico en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, las imágenes vivas e interesantes, el ritmo poético, el estilo enérgico y vivo con la cual Santiago lo utiliza, da evidencia de que las enseñanzas de Jesús él las toma también para poder enseñarla en su carta. Santiago entrelaza la dinámica de 3 divisiones del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y también los escritos, refiriéndose los primeros 5 libros Pentateuco. Gracias. Entonces, vemos aquí a Santiago escribir de una forma literaria impresionante. En 5 capítulos, 108 versículos, se desarrolla un estilo literario pero impresionante. Tanto así que esta carta es la única en toda la Biblia o en el Nuevo Testamento con este tipo de literatura. Así que tenemos esa práctica de poder leer tanto Mateo y luego pasar a Santiago. Nos vamos a impresionar bastante acerca de esto. ¿Se animan a practicar? Lo podemos hacer, seguro que sí. Ahora, veamos alguna figura literaria que el apóstol Santiago utiliza en esta carta. Vamos a ver un par de figuras literarias. Las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas. El concepto, pero vamos a ver un poquito también acerca del concepto de pregunta retórica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son figuras literarias en las que se formula una pregunta para afirmar o negar algo. Simple y sencillo. Se hace una pregunta para afirmar o negar algo. Es sencillo. La epístola de Santiago contiene varios ejemplos de
de esta figura literaria vamos a dar dos ejemplos. Un par de ejemplos. Santiago capítulo 2, verso 4. Si pueden seguirme ahí o si no en sus Biblias también. Santiago capítulo 2, verso 4. El escritor hace una pregunta retórica. Dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bueno, esa es una pregunta retórica, ¿verdad? Que la hace para afirmar algo o negar algo. Voy a volverla a leer. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bueno, Santiago, con esta pregunta retórica, espera una respuesta positiva. Él está dándole esta pregunta, esperando que sus oyentes, que los lectores, den una respuesta positiva. ¿Cuál sería la respuesta o cuál sería el punto a que se está refiriendo Santiago? Bueno, distinción de personas. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Además de hacer una distinción de personas, vienes a ser juez. Y todavía con eso agregándole algo importante, con malos pensamientos. Bueno, eso a veces no nos damos cuenta y de pronto nos sentimos discriminados, ¿verdad? Y de pronto estoy hablando dentro de la congregación, es un tema dentro de la congregación, es un tema que a veces no se habla, pero resulta que sucede dentro de nosotros, hacer distinción de personas. Y todavía, bueno, tenemos que decir esto, que nos consideramos, si hacemos distinción de personas, nos consideramos jueces. Y todavía eso con malos pensamientos. A veces tendríamos que entrar, y eso no es atributo de nosotros poder decirle las cosas, porque estaríamos tomando el lugar del Espíritu Santo que está en cada uno de ustedes. Yo no puedo hacer eso. Es realmente de tomar mucho cuidado con eso. Entonces, Santiago con esta pregunta espera una respuesta positiva. Vayamos al capítulo 2, verso 14. Santiago hace la siguiente pregunta: ¿de qué sirve si alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Algo para practicar. En este caso, Santiago espera ¿qué respuesta? ¿Positiva o negativa? Recordemos que el concepto de pregunta retórica es formular una pregunta para afirmar o negar algo. Entonces, con esta pregunta, Santiago, ¿qué espera? ¿Qué respuesta espera? Negativa. Muchas gracias. Claro que sí, negativa. De hecho, hay una respuesta de pregunta, de forma de pregunta retórica, respondiendo también lo que anticipó otra pregunta retórica. Hay dos preguntas. ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Bueno, y aquí viene la segunda pregunta retórica, que también da una respuesta o lo lleva a tener una respuesta contundente. Es: ¿acaso podrá esa fe salvarle? Está hablando acerca de alguien que tiene fe, dice tener fe, pero no tiene obras. Santiago, con una respuesta que consideramos una pregunta retórica, hace la conclusión de todo eso. ¿Podrá esa fe salvarle? Absolutamente, rotundamente, no. Entonces tenemos eso como práctica, ¿verdad? Para poder saber, y también como reflexión para nosotros. El uso de preguntas retóricas proporciona una fuerza adicional que Santiago usa en esta carta. Vamos a otra figura literaria, que es el símil.
El concepto de esta figura literaria es que consiste en comparar. Prácticamente esto es una comparación. Comparar expresamente una cosa con otra para darle vida a una y eficaz a la otra. ¿Se entiende, verdad? Entonces ese es el concepto. Con ese concepto vamos a desarrollar un par de ejemplos más. El uso de esta figura literaria en esta carta es una de las más sobresalientes. La vamos a encontrar muy seguido. Ejemplo, el capítulo 1, verso 6. Santiago desea enfatizar de la oración, que el que ora no debe dudar. Santiago aquí dice en el capítulo 1, verso 6, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Ahora, el sujeto de comparación aquí es la duda. La cosa a la que se compara es a la ola del mar. Es una comparación de duda y ola del mar. Lo común entre la duda y la ola del mar, ¿qué podría ser? Algo que se mueve. Podemos concluir en algo. Inestabilidad. La ola del mar, la duda, inestable. No hay estabilidad ahí. Entonces, eso sería. Esta figura refuerza con el verso 8. Síganme, por favor. Donde dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Refiriéndonos a lo anterior, que era la palabra acerca de inestabilidad. Inconstante, inestable. En uno de sus caminos. ¿Qué dice la Biblia? En todo su camino. No podemos salvarnos de uno. Estamos considerando todo. O somos inestables o no somos inestables. Simple y sencillo. ¿Verdad? ¿Está bien? Otro ejemplo. Encontramos en Santiago capítulo 2, verso 26. En este caso concreto, Santiago compara la estrecha relación que existe entre la fe y las obras. Entonces lo compara también con el cuerpo humano y el espíritu. Santiago no dice que el cuerpo equivale a la fe y el espíritu a las obras. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí está diciendo es que la fe sin acción es tan inútil como un cuerpo que no respira, que está muerto. A eso es lo correcto. Entonces Santiago enseña de esa manera, dándose a referir la acción, la actitud y muchas características cuando la persona está viva. La fe sí funciona. Está muerta, la fe sin obra pues ya no nos da a entender acerca de esa situación. El apóstol declara, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El hombre fue dotado por creación, por elemento tanto físico como espiritual. El hombre es una unidad que posee esos dos componentes, materia y espíritu. Así que también es el producto de una fe viva. Ese es el ejemplo que Santiago utiliza para enfatizar de la fe y las obras. Cuando está viva es que cuando reacciona, es cuando hay acción. El apóstol declara que, y ese es su énfasis también en esta carta, cuando declara que la fe sin obra es muerta. Eso es interesante, la cúspide de esta carta, podríamos decirlo así. Con tal maestría, el apóstol Santiago utiliza estas ilustraciones que no aparecen en ningún otro libro del Nuevo Testamento y las usa para dar ejemplo con este tipo de figuras literarias. Impresionante, es muy rico en literatura. Ahora, quiero llegar al punto de argumentos de la epístola de Santiago. ¿Cuáles son los argumentos que Santiago utiliza en esta carta?
Y voy a dar un panorama. Vamos a ver este cuadro. No está en su bosquejo porque no ha entrado. Así que lo podemos tener aquí. Si alguien lo quisiera, puede hablar y pedirlo. Santiago simplemente lo relaciona con estas palabras. Una fe viva produce la clase de fe que glorifican a Dios. Es decir, la fe sin obra es muerta. Y lo relaciona con esto. Una fe que es viva se enfrenta a las pruebas. ¿Y qué produce? Madurez. A la tentación, firmeza. Y así va desarrollándose. Ese es el argumento que el apóstol Santiago utiliza para escribir esta carta. En general, la fe produce obras. Ese es el argumento que utiliza Santiago. Y la epístola de Santiago revela que lo más destacado de esta carta, el carácter de esta carta, tanto también nosotros podemos concluir del carácter de la persona de Santiago que escribe esta carta, es que es totalmente práctica. Eso es lo importante para nosotros, porque también debemos como cristianos ser prácticos. Santiago habla de pruebas y tentaciones que sobrevienen a los hijos de Dios aquí en la tierra. Pasamos por pruebas, pasamos por situaciones difíciles, pero esos son instrumentos que Dios utiliza para formar nuestro carácter, para poder llegar a una madurez. ¿Recuerdan del fruto que se toma en el tiempo correcto? Cabal, no antes ni después, sino en el momento preciso. Ese momento preciso es algo importante para nosotros poder tomar en cuenta. Muchas veces no consideramos terminar la prueba. Entonces cuando se nos quita la oportunidad, quizás así sea, no lo sé, pero a veces sucede, ¿verdad? Y de pronto perdemos la bendición de ser maduros, cabales, perfectos, para cumplir el propósito de Dios. La fe que tiene un cristiano produce obras. Esta carta habla bastante de obras, ¿verdad? Pareciera que fuera redundante, pero un cristiano sin obra, pues, es muerto. No podemos considerarlo vivo, porque cree en Dios y esa fe se relaciona por lo demás también. Tanto es vertical como horizontal. Anterior vez di el ejemplo de un ave, ¿verdad? ¿Se recuerda? Una ave con un solo ala, pues no creo que pueda volar. A lo mucho va a arrastrarse por el suelo. Pero volar, alzar el vuelo, imposible. Entonces, consideremos eso. Fe que produce obras. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. ¿Se recuerdan qué dice? El verso en especial 10. Porque somos hechuras suyas. A ver, ¿todos? 1, 2, 3. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, las cuales para que anduviésemos en ella. Importante. El fruto de un corazón agradecido a Dios, que reconoce como su Señor, produce obras. No se queda ahí. Esas obras no son cualquier obra. Yo lo voy a considerar así, la obra, la cual Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Santiago lo puedo considerar así de un pastor. Tanto que comienza su carta de una forma pastoral, que termina su carta de una forma pastoral, animando y también a la vez diciendo las cosas directas. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 1 al 4, que ya lo hemos leído, pero
Es bueno recordarlo y considerando también que una de las leyes del aprendizaje es el repaso. Así que dice de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, aquí podemos ver, podemos ver que el apóstol Santiago se dirige a sus hermanos de una forma pastoral. Sigamos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora vayámonos al capítulo 5, 19 y 20, que en estos dos textos también Santiago como que ya se va, no es una despedida, pero se lo escribe de una forma pastoral. Dice así: hermanos, uno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará muerte. Qué impresionante, ¿verdad? Tal como comienza, así también termina, refiriéndose a sus hermanos en la fe, el cuidado que se debe tener unos con otros, la protección. Pues si mi hermano cae, pues yo tengo que ir a cuidarlo. Y ese es el ejemplo que Santiago nos da en toda su carta. Podemos tomarlo muy en cuenta, hablando pastoralmente, hablando de misericordia, de amor. Pero también Santiago es un hombre de coraje firme. Su llamamiento a los creyentes a apartarse de la vida mundana revela que Santiago no temía decir la verdad, pero lo decía teniendo el cabal ejemplo. Tenemos que seguirlo. Tenemos que seguir ese ejemplo. Un hombre de fe, un hombre que oraba, un hombre que se cuidaba de pensar mal, se cuidaba de las situaciones que ocurrían a su alrededor, estaba siempre vigilando. Y eso nosotros tenemos que seguir. Sobre todo, el ejemplo máximo que tenemos en nuestra vida, en la historia, a nuestro Señor Jesucristo, que también se representan con este tipo de hombres o de hombres de la Escritura. A veces, no sé sí, creo que todos hemos pasado por algún supermercado, una tienda, y vemos ahí descuento. A veces, no sé, 100%, yo no he visto todavía, ¿no? Descuento 100%. Pero algo de descuento hay siempre, ¿verdad? Siempre hay algo de descuento. Mejor si hay el 100%. Pero vemos ahí 50% de descuento, 30% de descuento, 10% y así. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado esto. Y yo he comprado eso, 50% de descuento, yo iba a casa un día y se arruinó. En la tienda me dijeron que esto iba a durar mucho tiempo. Como decimos acá, no las charlaron. Así que entonces pasamos esa experiencia de que personas así nos promocionan grandes cosas y de pronto llevamos a nuestra casa y nos damos cuenta que no sirve de nada, no sirvió, y perdemos dinero, perdemos tiempo y nos ilusionamos. Lo mismo sucede también, como di el ejemplo la semana pasada, sobre políticos. Colocan carteles en todos lados, promesas aquí, promesas allá, hasta el momento donde uno va y coloca su voto, y de ahí resulta que los comentarios dijeron que no y todo eso, y uno se
se da cuenta que esas promesas fueron huecas, son mentiras. Hermanos, nosotros también, como cristianos, a veces cometemos esos mismos errores. Afirmamos creer en Dios, pero nuestra conducta no concuerda, no van en relación a lo que nosotros creemos. Es por eso que Santiago nos dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá esa fe salvarle? Prueba de que nosotros tenemos fe es una vida genuina en todos lados. Que tenemos una sola vida, una sola cara, y la presentamos tanto aquí como afuera. Con esto quiero terminar. Hermanos, consideremos esta carta. No sé cuánto tiempo nos va a llevar de estudiar. Consideremos esta carta como un manual en nuestras vidas. Podamos leer esta carta, que sea parte de nuestro devocional, y seguro nos va a ayudar. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, tomemos esta carta como un manual para nuestras vidas. Voy a leer nuevamente el texto, capítulo 1, verso 22. Si pueden seguirme, por favor, en sus copias, en sus bosquejos. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay que considerar esto, hermanos, que en la iglesia primitiva, en la sinagoga, cuando iban a congregarse los hermanos, ellos no tenían copia que nosotros tenemos. Nosotros cada uno tenemos, y a veces tenemos 4 o 5, y así sucesivamente, que nos ayuda mucho a estudiar. Estos hermanos de la iglesia primitiva no tenían las copias, entonces iban a la iglesia a escuchar. Por eso es que podemos decir que ellos iban a ser oidores, pero Santiago le da el consejo: no se engañen, sean también hacedores. Voy a leer de esta manera: ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y lectores. No nos engañemos, hermanos. Nosotros tenemos copias. Por esa razón es que agrega un punto más añadido: ser hacedores de la palabra, ser lectores de la palabra. No nos engañemos, hermanos. Quiero animarles a que podamos leer esta carta y considerar todo lo que el Señor nos va a hablar y nos está hablando, y poder ponerlo en práctica. Amén. Animémonos todos a poder hacer eso lo que dice la palabra de Dios. Oremos para terminar. Señor, te agradecemos mucho por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este panorama que hemos visto, que seguro nos ayudará para poder entender ciertos temas y en sí las preguntas que tenemos acerca de la procedencia de esta carta. Pero gracias porque tu inspiración, Señor, tu Espíritu Santo fluyó, guió a este hombre, a este apóstol Santiago, para escribir esta carta y también para escribirnos a nosotros. Deseamos, Señor, ser prácticos en esto. Y guíanos, Señor, para poder cumplir a cabalidad. Te agradecemos mucho y encomendamos nuestras vidas en tus manos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.